Hoy voy a predicar un mensaje. Voy a usar un título que usé hace como 35 años. Y aunque este mensaje será diferente, pero el título lo voy a usar. Y el título del mensaje es Cuando Dios se enferma. Cuando Dios se enferma. Ahora, por favor, todos los teólogos no me escriban. Yo sé que Dios no se enferma, pero es el título. Entonces, la cosa es que sí lo podemos enfermar. Hay plagas, hay pestilencias espirituales que entran al cuerpo de Cristo. Hay enfermedades que vienen y si entran por la iglesia, pues Él es la cabeza del cuerpo. Si usted se enferma de un pie, pues su cabeza también es afectada, ¿no? Entonces, por ejemplo, he visto yo que en el ministerio, en el pastorado, hay una enfermedad muy dañina que ataca a muchos pastores y es la enfermedad de la inseguridad. ¿Sabe por qué un pastor critica a otro? ¿Sabe por qué alguien baja a alguien más que Dios está elevando? Por la inseguridad. Esa es muy peligrosa. Entonces nosotros como ministros y pastores debemos aplaudir cuando Dios está bendiciendo a alguien. Imagínese yo en qué lugar me ubico que yo critique algo que Dios está bendiciendo. Por un lado Dios lo está bendiciendo y por el otro lado yo lo estoy criticando. Y muchas veces es por la inseguridad. Y eso es cuando la persona no acepta ser lo que Dios quiere que sea. Cuando usted está seguro en Dios, sea lo que sea, habrá gente mayor, mejor, más grande, más inteligente, con mayores dones que yo y también otros que no tengan tantos, pero todos somos el cuerpo de Cristo. Y la enfermedad de la cual quiero hablar hoy es la hipocresía. El Señor está por irse. Estamos en Mateo 23. Hace como un año de este discurso, de esta prédica, de esta enseñanza que dio el Señor. Ya se va, pero en Lucas 11, hace como un año de lo que sucede en Mateo 23, el Señor les dijo también un poquito de esto, pero como que no lo recibieron, no lo entendieron. Y viendo hoy la hipocresía que se ve en las noticias, se ve en los periódicos, hipocresía por todos lados, por ambos lados se ve. Y hay muchas ilustraciones, pero no quiero hacer político este mensaje. Quiero irme a la Biblia. Y el Señor está aquí rodeado de tres grupos. Están sus discípulos, grupo 1. Está la gente, el pueblo, y están los fariseos. E interesantemente el Señor habla primero con la gente y los discípulos, y los fariseos lo están escuchando. Del 1 al 12 de Mateo 23, el Señor habla a la gente y a los discípulos y los fariseos escuchando. Es como cuando el dicho mexicano, hablando de mexicanos, cuando dice: a ti te digo, mija, óyelo tú, mi nuera, ¿verdad? La suegra no quiere meterse con la nuera, pero le manda indirectas, ¿ve? Algunas suegras tienen su doctorado en indirectología, ¿ve? Entonces la muchacha no está limpiando bien y la mamá: no, mija, es que no limpian bien, no saben limpiar. Y ahí está la nuera oyendo todo y realmente le está hablando a ¿cuántos son testigos? Entonces el Señor les está diciendo a los discípulos y a la gente. Pero ya a una tercera parte del capítulo el Señor voltea y directamente le habla a los fariseos. ¿Quiénes son los fariseos? Es una palabra que usamos mucho, pero realmente ¿quiénes son? En el judaísmo había varias sectas, grupos de personas que tenían cierto pensamiento. Pero la secta dominante era
la de los fariseos, eran los líderes espirituales del pueblo. Había otras, dejen mencionar, los saduceos. Estaban ellos más involucrados en la política y en hacerse ricos. No estaban los saduceos envueltos en la teología ni en el liderazgo espiritual, aunque algunos sí tenían posiciones de autoridad en el templo, pero ellos estaban más interesados en la operación política y económica del pueblo. Y luego estaban los celotes, que eran políticos nacionalistas, muy hebreos. Y luego los esenios, que eran monásticas, que realmente tenían un impacto en la sociedad. Más bien, no tenían un impacto en la sociedad porque estaban separados de la sociedad. Y luego estaban los herodianos, eran el partido político que estaba al lado de Herodes. Pero ¿de dónde surgen los fariseos? ¿Recuerdan ustedes que Israel fue llevado al cautiverio por el rey Nabucodonosor y estuvieron 70 años en Babilonia? Y luego en Nehemías 8 sabemos que Nehemías comienza a reconstruir los muros y luego después el templo. Y luego se viene la gente de Babilonia, muchos de ellos, muchos se quedaron, pero muchos se vinieron. Y hubo un momento cuando se leyó la palabra, se leyó las escrituras, y un grupo se comenzó a formar, a dedicarse a las escrituras, a la ley. Y allí surge entonces este grupo llamado los fariseos, muy dedicados a la escritura. Solo que algo interesante sucede, que en vez de quedarse dentro de los parámetros de la escritura, los fariseos comenzaron a añadir reglamentos, rituales y ceremonias, hasta escribir otros 50 volúmenes de leyes, reglamentos y ceremonias que imponían sobre la gente. Y luego dentro del grupo de los fariseos había un núcleo de los de hueso colorado llamados los escribas. Los escribas eran fariseos, pero eran los que eran expertos en la ley. Y es ese grupo de gente, fariseos y escribas, que están aquí en Mateo 23. Habían tenido discursos, se habían peleado con Jesús casi todo el libro de Mateo, especialmente desde el 22 y unos capítulos antes. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Ve? El bautismo de Juan, ¿es de Dios o es de los hombres?, le preguntaban. Entonces, más bien, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y el Señor les dice, ¿el bautismo de Juan es de Dios o es de los hombres? Y ellos pensaron, si decimos que es de Dios, nos va a decir, ¿y por qué no se bautizan? Y si decimos que es de los hombres, la gente se nos va encima. Entonces siempre había una polémica, un problema entre Jesús y los fariseos. Había en ese tiempo como 6,000 fariseos que estaban allí. Y vamos a ver hoy, no creo que voy a terminar hoy, pero hay a lo menos 5 características de líderes falsos, de personas. Y ahora en estos tiempos, hermanos, usted no puede dejar que Hollywood sea su líder, ni que la Casa Blanca, ni el Congreso, ni las noticias. Nuestro fundamento y guía es la palabra de Dios, es la escritura. Estos tiempos van a pasar y luego van a venir otros tiempos. Y va a estar un presidente y va a bajar y luego va a subir otro y luego otro. Pero la iglesia permanece porque la palabra permanece. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Entonces entremos a la escritura, Mateo 23. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos. Ahí está. Ahí están los fariseos, pero dirige su palabra diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. ¿Qué quiere decir eso? En
en las sinagogas estaba lo que se llamaba el asiento o la silla de Moisés. Y aunque pudo haber una silla literal en algunos lugares, realmente era una posición. La silla de Moisés era la representación de la autoridad, o sea, el que tenía la autoridad para hablar en esa sinagoga, para hablar la ley de Dios, era el que se sentaba en la silla de Moisés. O sea, Dios le dio a Moisés la ley. Entonces, estos líderes falsos, primeramente, carecen de autoridad genuina, de autoridad de Dios. Ellos habían usurpado y habían abusado los asientos de autoridad, los habían llenado con sus propias ideas, con sus propias tradiciones, con sus propios reglamentos, en añadidura, o sea, habían añadido a la ley de Dios, la habían hecho un poco oscura, y luego cuando alguien amenazaba su asiento de autoridad, se tornaban hostiles hacia quien los amenazaba. Mire, cuando nosotros como padres o como iglesia imponemos ley como ley algo que no es de la Escritura, la razón por qué se enoja esa persona es precisamente porque carece de autoridad escritural. Si alguien no se bautiza en el nombre de Jesucristo, yo no me voy a enojar con él. Yo le voy a explicar, voy a compartir, a ver si Dios le revela eso. Si alguien no se arrepiente de sus pecados, yo no me enojo con él, porque tengo Biblia donde descansa mi tesis, mi argumento, mi enseñanza. ¿Me explico, hermanos? Pero es cuando no tengo fundamento bíblico, que cuando alguien cuestiona mi convicción. Hay cantidades de cosas que hace la iglesia que no están en las Escrituras, pero se han formado tradiciones, y conozco y he conocido donde el pastor es muy celoso en todo es muy celoso, y luego la esposa del pastor se vuelve la jefa de seguridad. Y está observando cuando entran las hermanas y los hermanos, y midiendo y juzgando, y esa no, y por qué, y regañando a jóvenes. Y la razón por qué se enojan es porque no tienen escritura y quieren imponer sus propias convicciones o ideas sobre el pueblo del Señor. Pueden decir amén. Se va a poner mejor todavía. ¿Me explico? En la cátedra, esa palabra cátedra en griego es de donde se toma la palabra catedral. En la silla de Moisés, en la silla se sientan allí, pero no tienen autoridad. El verso 4 nos habla que a ellos, el verso 3, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Esto es algo que enferma a Dios, ¿no? Que le da un dolor de estómago, por decirlo así. Estas personas decían, pero no hacían. Ahora en las noticias últimamente, cuando sale por ahí un político imponiendo las máscaras y él no trae máscara. ¿Me explico? Vi un reportaje el otro día cuando anda uno con máscara y diciendo, mira, aquí no traen máscara esta gente, se ve. Esto obviamente es antes de las protestas, porque de un día para otro está bien protestar sin máscara, pero esa es otra cosa, ¿no? Y luego uno pasó por allí y le dijo, tu camarero allí, o sea, el que trae tus cámaras no trae máscara, y le cayó la boca, ¿no? Y hay gente entonces que como estos fariseos, que el Señor les dice, mira, lo que ellos te dicen que hagas, hazlo. ¿Por qué? Porque están leyendo la palabra de Dios. O sea, aun si un borracho te dice, no tomes, es contra la ley de Dios, aunque lo diga un borracho, es cierto, ¿o no? No, pues no puedo verlos, estoy confundido aquí si están sonriendo o están enojados ya. A ver, bájese esa máscara y alabe a Dios un poquito. ¿Ve? O si
Si un testigo de Jehová te dice ama a Dios con todo tu corazón, pues aunque lo diga un testigo de Jehová que no coincide con nuestra doctrina, pues está diciendo bien, aunque él no está haciendo lo que está diciendo. ¿Me explico? Entonces el Señor les dice, miren, ustedes hagan lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. La hipocresía es precisamente, aquí el Señor los está desnudando o está por desnudarlos. El Señor está por exponer su corazón hipócrita públicamente antes de irse. Porque va a dejar esta tarea a los apóstoles, a los discípulos, y les está diciendo, miren, ustedes tienen que ser genuinos cuando predican la palabra del Señor. Cuando enseñen al pueblo. Entonces estas personas no solo les faltaba autoridad, les faltaba integridad. Y es lo que vemos en el verso 3. Todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Obviamente ese todo tiene sus calificaciones. Todo lo que la escritura dice, todo lo que el Torá dice, no todos los volúmenes de ellos. Jesús antes ya les había hablado de sus tradiciones. Ustedes están llenos de tradiciones de hombres, inventos de ustedes. ¿Ve? Y por allí a un viejito caprichudo se le pone que las hermanas no deben usar zapatos colorados o rojos, porque allá en Isaías, y ese viejito tiene hijos y esposa y maneja pastorea una iglesia y les mete el miedo a todos, y al rato todos no tienen miedo a comprar zapatos rojos. Y eso no lo dice la Biblia, ¿me explico? Otros tienen problema que el celebrar los cumpleaños es vanidad. Dicen, ¿por qué? Porque Herodes en el día de cumpleaños mató a Juan el Bautista. Oiga, y si Herodes comió frijoles, ¿ya no podemos comer frijoles? ¿Me explico? No se puede imponer una convicción personal. Si usted no quiere usar zapatos rojos, pues no los use. Y si usted no quiere celebrar su cumpleaños o que se lo celebren, pues no lo celebre. Oiga, pero déjeme comer un pastelito el día ¿qué es eso? ¿Me explico? Y muchos de ustedes vienen de trasfondos así, donde casi todo era pecado. Ir a la playa es pecado. Y todo muchas cosas. Y aún una generación antes de un servidor, tomar una aspirina era pecado. Que platicaba un joven con la muchacha en el comedor allí, porque pues se estaban haciendo ojitos de horcado, de chivo horcado, y se querían, y la miraba y le gustaba. Y ¿qué andan haciendo esos jóvenes ahí platicando? Pues están echando noviazgo. Y ya se le olvidó al viejito aquel que se robó a la novia, pero Cristo lo salvó después. ¿Me explico? ¿Estamos bien, hermanos? Miren, entonces les faltaba integridad, y el Señor está como pelando una cebolla. Y luego vemos que les falta espiritualidad, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. O sea, yo he visto en mi experiencia pastoral y episcopal a pastores que son muy duros con los jóvenes en nombre de la santidad. Y a los 3 meses tengo que reunirme con ellos porque el pecado que estaba escondiendo por 7 años ahí, y muy duro. O sea, hermanos, entre más dura es la persona, y le doy este consejo a los predicadores. Cuando un predicador siempre está predicando, por ejemplo, del vestuario de la mujer, es porque él tiene problemas con eso. Pues aunque no digan amén, o sea, lo que el predicador ataca siempre sin base escritural es su problema. Y les digo otra para que le escriban a su tío.
un pastor que siempre está maltratando a su congregación es porque no puede controlar a su esposa. Es exactamente. La esposa lo trae así y llega el domingo y la saca a la iglesia, ¿verdad? Entonces he visto esas y muchas otras cosas. Y el Señor aquí está diciendo: no hagan esto. ¿Cómo es que les ponen cargas pesadas y difíciles de llevar sobre los hombros de los hombres y usted ni con un dedo las quieren mover? Y también carecían de humildad estos. Ahora acuérdense que aquí están los fariseos oyendo. Y Jesús está hablando a la gente y a los discípulos. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías. ¿Qué es eso? Eran unos filacterías. Eran como unas cositas que tenían en los mantos, y entre más ancha, pues más santo. Y dice, hacen todo para ser visto por los hombres, ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Recuerdan que traían esos mantos y flecos por un lado y por el otro lado, y para orar, y era una costumbre judía. Pero entre más flecos traes, entre más filactería, pues obviamente eres más santo porque oras más. Pero el Señor les está diciendo que eso lo hacen para ser visto de los hombres. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Les gusta. Pero acá creo que Santiago que nos dice: mira, no subas arriba y te sientas, porque va a venir el que de veras debe estar allí, te va a bajar. Mejor espérate ahí abajo y que te suban, y no que tú te subas y te bajen. Y en estos días, hermanos, también, miren, están escuchando un hombre que ha tenido multitud de títulos, hasta para vender y regalar. Y me crié en ese ambiente, pero las palabras de mi padre nunca me dejaron de sonar. Los títulos son absolutamente nada. El título no hace al hombre, el hombre llena el título. Y he visto, hermano, hombres pelearse por títulos. Y estos aquí en el tiempo de Cristo les gustaba mucho que los pasen. Y a mí nunca me ha gustado que usen la palabra reverendo. Reverendo, yo no soy reverendo. El único reverendo es el que merece ser reverenciado. Ahora debo decir también que la comunidad secular, el gobierno, cuando vamos por allá a estar con ellos, ellos nos distinguen con ese título para decir es pastor. Pero a mí me dicen: ¿cómo le digo? Reverendo, obispo. Ahí jugando le digo: call me Sam, soy Sam. Pero si quieres poner un título, pon pastor. ¿Ve? Un hermano una vez dice: me están llamando, dice reverendo. No, estaban llamando al redondo, no al reverendo, porque la mayoría de los reverendos están redondos, de orgullo y de vanidad y de altivez. Y luego, pobre de ti que no los llames por su título. Así estaba el ambiente en el tiempo de Cristo. Y ustedes pensaban que yo iba a predicar de la pandemia, ¿no? Esta es una pandemia también. Este es un COVID-19 espiritual. Es una enfermedad que entra en los hombres. Aman los primeros asientos y las primeras sillas en la sinagoga y las salutaciones en las plazas, y que los hombres les llamen rabí, rabí, 2 veces por favor. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. ¿Ven ustedes el consejo, el espíritu de Cristo? Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra,
porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Está diciendo, no sean como ellos, no se vayan a ubicar en ese pensamiento. Humíllense delante de Dios. Les faltaba entonces humildad. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Cuántos de ustedes, cuando se han enfermado con un dolor agudo que no aguantan, comienzan a quejarse? ¿Y qué dicen? Ahí el hombre bigotón de 48 años se enferma. Ay, mamá, le llaman la mamá, ¿no? Ahí está la esposa con la toalla fría y el caldo y todo, y él llamando a la mamá, ¿no? Pero se queja uno diciendo, ay, ¿qué te pasa? Ay, me duele. ¿Cuántos se han quejado? ¿Cómo les duele algo? ¿Verdad que sí? Bueno, aquí el Señor como que le están dando unos torzones en el estómago por la actitud de estos fariseos, que aunque no todos eran malos, la mayoría, o sea, la característica, el fariseísmo, ya se habían categorizado como hipócritas, como personas que solo estaban buscando hallar mal en Jesús. Y ahora sí, del versículo 13 o 14, Jesús como que da un giro y ya no habla con la gente ni con sus discípulos, sino que los confronta directamente a ellos, porque, hermanos, la hipocresía, la altivez, la vanagloria, el orgullo, todo eso se tiene que confrontar. Y si tú eres un papá que eres orgulloso, que tienes estos problemas o características, necesitas ser confrontado. Te voy a decir por qué. Porque a la esposa y a los niños que ahorita tú humillas y maltratas y te enfadan, son los que van a hacer la decisión si te desconectan. Entonces vale más que los trates bien, Me dijo una vez mi hija, fíjese, me dijo, papá, yo lo voy a desconectar y luego lo voy a conectar, y luego lo voy a desconectar y luego voy a conectar. No, le digo, tú lo que quieres es estar jugando conmigo allí. Nadie, hermanos, cuando yo me esté muriendo, ni ustedes no van a estar allí, nadie va a estar ahí. Va a estar mi esposa, va a estar mis hijos. Entonces, si hay características de este tipo en mí, necesito confrontarlas, y la única manera es oír las palabras de Cristo. Y aquí vienen las quejas del Señor, comenzando en el verso 13. Mas hay, se enferma, mas hay de vosotros, escribas y fariseos. Fíjense bien, los escribas eran el núcleo de los fariseos. Así que le está dando al núcleo. Los escribas eran los expertos de la ley. ¿A quién llamó Herodes cuando dijeron, ¿dónde está Jesús, el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a ver. ¿Y qué hizo Herodes? Escribas. Le llamó a los escribas porque ellos sabían y sacaron el rol y supieron dónde ir. Belén, Eufrata, de ti nacerá el rey. Y eso, ay de vosotros hipócritas. Esa palabra es interesante. Es actores, porque en aquellos tiempos, en las escenas, en los teatros, se llamaban los actores hipócritas, porque no eran lo que representaban. Usted ve una película y esa persona no es la persona de la película. A ver si me acuerdo algo. Recuérdame algo de la carne, Señor, aquí. O sea, Betty la fea. ¿Y por qué se ríen? Betty la fea en su vida no es ni Betty ni fea, pero ella jugó un rol de una muchacha que se llamaba Betty. Eso está en la tercera de Samuel, por allí. Hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. O sea, son piedra de estorbo, piedra de sorpresa. Él les está diciendo, ustedes se paran en el camino y ni entran ni dejan entrar. ¿No conoce usted a somebody por allí que ni entra ni deja entrar? Con su actitud, con su manera de ver las cosas, con su hipocresía, ni entra ni deja entrar. ¡Ay de vosotros!
Escribas y fariseos, verso 14, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. ¿Recuerdan aquel caso cuando están dos? Jesús les dijo, dos están orando. Uno es un publicano, está hincado con su rostro en el piso diciendo, Señor, ten misericordia de mí, no soy digno. Y el otro está diciendo, Señor, yo ayuno una vez por semana, yo oro tantas veces. ¿Cuál se fue a su casa justificado? Dijo el Señor. Pues el que se humilló. Pero ellos les gustaban entrar a las casas de las viudas y devoraban. ¿Qué quiere decir eso? Se metían a vivir con las viudas. Soy el fariseo fulano de la sinagoga fulano y necesito estar aquí unos 3 meses y usted me va a sostener. Y devoraba allí la casa de la viuda y luego hacía largas oraciones. Verso 15. O sea, cada versículo es como un dolor que le está dando en el estómago a Jesús. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. O sea, ven ustedes cómo les mete la espada y les mete la espada y les mata. Dejen hacerles una pregunta. ¿Jesús le gusta jugar con la hipocresía, sí o no? No. En cada versículo aquí empieza, ay de vosotros, y luego los nombra, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Él está hablando, hermanos, a los fariseos que tenían un doctorado en la ley, se llamaban hakams. Era el rango más alto en este mundo. No está hablando con pescadores, no está hablando con gente sin letras, está hablando con los más letrados, con los fariseos y los escribas. Pero les está diciendo, miren, van y se ganan a alguien y luego los hacen peor que ustedes. Les hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Les está diciendo el Señor, hijos del infierno. Está seria la cosa. Y ahora están los discípulos y la gente. ¿Saben cómo estaban? Estaban sin máscara y con la boca abierta. Wow. Y por dentro, dale más, Señor. Diles más que ya nos tienen cansados. Diles más. Verso 16. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. O sea, el Señor les dice, insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, no problema, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. O sea, les gustaba a estos hombres como partir cabellos. Esto es pecado, pero esto no. Y esto sí, y esto no. Y el Señor les está diciendo, miren, ustedes son unos hipócritas bien hechos. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor? Pues el que jura por el altar jura por él y por todo lo que está sobre él, y el que jura por el templo jura por él y por lo que habita en él. No hagan divisiones de cosas. Y el que jura por el cielo jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en el trono. Verso 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué quiere decir eso? Diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Cuando hacían sus siembras, maíz y trigo y todo lo demás, a las orillas de los campos sembraban plantitas más chiquitas, menta, eneldo y comino. Y les dicen, miren, ustedes son tan fanáticos del diezmo de la ley que si hay 10 plantas de menta toman una y la diezman. 20 plantas de comino toman 2 y dejan 18. Y si hay 30 de eneldo toman 3 y diezman todo bien. Pero se están olvidando de las cosas mayores, que es la justicia y la misericordia y la fe. ¿Me explico? El corazón de Dios es más grande que las
Tecnalidades es palabra esa, no sé. Sí, pues ya la inventé, ahí pónganle en el diccionario porque yo dije. No, y miren hermanos, y esto, aunque esto es los fariseos, en ocasiones a la iglesia se le puede acomodar estas características, que estamos tan fijándonos en las cosas pequeñas, necesarias, porque aquí les dice el Señor: sigan diezmando el eneldo, el comino y la menta, sigan, está bien, pero no se olviden de las cosas mayores, de la justicia, de la misericordia, del amor. De eso se trata este lugar. La iglesia no es una lista de reglas, que el que la sigue mejor es más santo no, hermanos. Yo he conocido, por ejemplo, personas que se visten de lo más santo, solo la nariz se les ve, y ahora con máscara pues ni la nariz. He conocido hermanas que si la falda no está hasta acá y hasta acá y hasta acá, pero unas chismosas bien hechas, dividiendo familias, hablando de todo lo demás. ¿De qué les sirve? ¿De qué nos sirve si yo traigo todo exteriormente bien, pero en el interior no tengo justicia, ni fe, ni amor, ni misericordia? El consejo de Jesús es que es necesario, dice: hay de vosotros, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. La iglesia debe ser una iglesia que ama, que tolera, que tiene misericordia antes de juicio. Seguro hay correcciones, hay disciplinas, hay pecado que no se puede tolerar. Seguro que sí, no se confunda, seguro. Y hay quien lo corrija, y hay quien hace esas disciplinas. Pero la iglesia en sí, cuando entra alguien por allí, debe sentir el amor, la gracia, la misericordia de Dios en la entrada. Y luego aquí en el púlpito debe sentir la convicción del pecado. ¿Me explico? Pero a veces sienten la convicción del pecado allá y no en esta iglesia. Pero me están oyendo muchos que desde que llegas inmediatamente te descalificaron. Una vez allá les dije que no iba a acabar. Una vez allá en la calle Sierra, en Fontana, en el auditorio, llegó un pastor a visitar allí. Y luego después, ahí en el lobby, lo saludé y me dijo: hermano, yo veo que aquí las cosas están un poco desordenadas. Le dije: pues ya somos dos, porque yo veo todo el desorden que hay también. Y le dije: sí, ¿qué le pasa, hermano? ¿Qué? Dice: mire esa hermana que está allá. Y sí, está una hermana. Dice, esa hermana traía un velo y traía aretes. Y ya me llamó la atención el hermano. Le dije: gracias, hermano. El problema es que esa mujer todavía no es bautizada y se puso el velo y todavía no se quita los aretes. Le dije: pero el problema no es ella, el problema es usted. Y me lo llevé a un rincón y le dije: si va a venir aquí, venga a gozarse, venga a escuchar la palabra, venga a adorar con nosotros. No venga aquí a criticar los miembros que yo pastoreo. Vaya usted allá con los suyos. Y todo el tiempo me estuve sonriendo. Y luego lo invité a comer y no quiso oír, porque pensó que le iba a dar más allá. Pero es el problema de los fariseos. Viendo todo. ¿Deben estar las cosas en orden? Seguro que sí. Pero arriba de eso hay misericordia y verdad y todo ello. El verso 24: guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. O sea, imagínense nomás. En otro lugar el Señor les había dicho: mira, antes de que tú saques la paja del ojo de tu hermano, no les dijo no la saques, no les dijo no te fijes. Les dijo: antes que tú saques esa paja del ojo, quítate el 2x4 que traes allí.
Y en ocasiones es un 4x4, un poste. Quítate la viga que tú tienes en tus ojos antes de... Y así hay hermanos que a veces están criticando las hijas de otros hermanos, los hijos de otros hermanos. No. Usted concentre en su propia familia, corrija. Usted sabe el trasfondo de cada quien, usted sabe el sufrimiento de cada quien. Y yo les doy 1000 gracias a esta congregación, porque el 99.999 yo sé que tienen este buen espíritu. Y así debe ser. No cueles el mosquito. Mira, ahí traes un mosquito. Y tú traes un camello. Y si es de 2 bordos, te tapan los 2 ojos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Se ve muy bien el vaso por fuera, pero por dentro. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Esto es muy cierto. No han ido a un cementerio ustedes y ven allí a las viudas o los hijos, o allí hasta hacen un picnic allí, ¿no? Sacan sándwiches y sodas y allí están comiendo con las flores, el pasto. A 2 metros están pudriendo los huesos de alguien. Y así los vio el Señor Jesucristo, por fuera. Aquí voy a terminar, al cabo tenemos mucho tiempo, muchos domingos si Cristo no viene. Pero ¿qué está diciendo, pastor? Que seamos reales, hermano. Que limpiemos toda hipocresía de nuestra vida, toda vanagloria, toda altivez, todo... A nosotros los apostólicos, en nombre de santidad, nos enseñaron la santidad exterior, y eso es excelente, necesario. La santidad exterior. Y cuando veo allí muchachitas y jovencitas y unas no tan jovencitas vestidas mal, pues yo no les digo nada. Yo hablo con sus padres o sus esposos, o digo, hermano, corrige esa situación. Esa no es, yo no voy a andar metiéndome, ni tampoco voy a poner a mi esposa y darle una, ¿cómo se llaman? Badge, ¿cómo se llaman? Un carnet, una placa, ¿no? Ahí viene la esposa del pastor, córrele, te va a regañar. No, esta se va a sonreír contigo. Y luego te va a ir a un café y allá sí te va a poner una buena, pero no te va a doler hasta una semana después. ¿Me explico? Es que los pastores tenemos que ser cirujanos, hermano. Tenemos que meter bien el corte, hacer la operación sin matar a la persona. Ustedes no saben, ahora que estamos abriendo, bueno, a lo mejor sí saben, ahora que estamos abriendo fuentes de verdad. Y les quiero decir que en el último mes, todavía no hemos tenido tiempo de mostrarlo, en el último mes, en las últimas 4 semanas, hemos abierto 4 iglesias en Washington, Baltimore, Ohio y Phoenix. 4, y hay una lista de 12 esperándonos en Colombia y 5 en México. O sea, cada semana se están abriendo. Y saben lo que es, hermanos, el dolor y la herida que traen muchos de ellos, el maltrato en las iglesias, el maltrato por las autoridades, el maltrato que a veces este espíritu que enfermó a Jesús, yo no quiero enfermar a Jesús. Yo quiero que Él se deleite con mi alabanza y con mi vida. Estemos de pie, por favor. Qué bueno que vino hoy, hermanos. No los puedo invitar al altar, pero vamos a hacer una oración para darle gracias a Dios por su palabra y esperar que ella haga el trabajo en nosotros. ¿Cuántos quieren ser sinceros con Dios? Sincera, ¿no? Sincera. Es sincera.
Esa palabra tiene una bonita explicación, la daremos en algún momento. Pueden pasar, hermano. Yo les invito a que le pidamos a Dios que examine nuestro corazón. Señor, ¿tendré yo algo de esto? Estaré solo concentrándome en lo exterior, aunque es importante y necesario, pero dejando las cosas más pesadas de la ley, la justicia y la misericordia. Soy una persona cristiana de donde fluye virtud, amor, gracia, misericordia con mi compañero, con mi familia, con mi vecino, con mi hermano. O soy una persona siempre enojada, siempre juzgando, siempre viendo lo malo. Siempre, no. Seamos positivos, llenos de Dios, y eso va a tomar auge y va a ganar mucha gente para el nombre del Señor Jesús. Levantemos las manos todos, ¿qué les parece? Te damos gracias, Señor, porque tú confrontas estas cosas en nuestras vidas, así como lo hiciste con estos hombres, Señor, que eran hipócritas, que vivían una vida no transparente, que querían mostrar una cosa y ser otra, que en su corazón, Señor, estaba el mal, y tú viniste a exponer ese espíritu, esa característica en ellos, y líbranos a nosotros también de ello, en el nombre de Jesucristo. Ahora, Señor, te vamos a adorar, te vamos a alabar, te vamos a dar gracias porque tú eres bueno. Queremos, Señor, que nuestra alabanza te cause gozo y deleite y saboree, Señor, ya que estamos dándote sabor en tu boca, en el nombre de Jesús. Levante las manos, hermano, alabe a Dios, bendiga su nombre para siempre. Yo quiero ser sincero y genuino, Señor. Yo quiero que mi ministerio tenga autoridad, integridad, compasión, espiritualidad y humildad. En el nombre de Jesús te lo pido. Gracias, Señor.